Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo hacer un cargador de batería para su auto o para su moto. El elemento principal que vamos a utilizar es una fuente de poder de 12 voltios de diferente corriente dependiendo para qué la vamos a usar. Pero primero necesitamos un cable de corriente como este o uno similar. Generalmente estos cables son de 2 metros, entonces puede ser que lo tengan así sencillo o polarizado, el que tiene las 3 patitas. Entonces van a recortar unos 60 centímetros o 70 centímetros para utilizarlos en los cables que van a pasar corriente. Entonces van a prepararlo de esta manera, dejando las puntas de aproximadamente 1 centímetro para poder conectar a la fuente que ya les voy a mostrar. También van a necesitar 2 pinzas, que son las que vamos a conectar a los bornes de la batería, una roja y una negra, muy similares a estas, se consiguen en una ferretería, y he adelantado el trabajo recortando el cable que les decía, de los 60 centímetros aproximadamente. Ya he unido un extremo a la pinza en cada caso y el otro extremo está preparado para conectar a la fuente. La fuente es el elemento central de todo este cargador y vamos a utilizar realmente vamos a hacer un cargador que termina siendo un cargador bastante profesional, a diferencia de muchos circuitos que circulan en internet que a veces son peligrosos y son muy demorados en cargar una batería. Entonces, el elemento principal de que les conversaba es esta cajita. Es una Switching Power Supply, una fuente de poder de DC de 12 voltios. Aquí les voy a mostrar, aquí lo pueden ver. ¿Sí? Dice Power Supply, la parte que dice AC Input, pueden darse cuenta que es de 110 o 220. En este caso hemos seleccionado el DC Output, que es de 12 voltios, 10 amperios. Si necesitan para una moto, les aconsejo que esta corriente sea de 5 amperios. 10 amperios es mucho para la batería de una moto y la pueden dañar. Entonces, este tipo de cargador es apto para cargar baterías de un automóvil de 30, 40, 50 hasta 60 amperios hora, que es generalmente lo que tiene un automóvil. Este tipo de fuentes son muy baratas, las pueden conseguir en una ferretería, una tienda electrónica, un lugar de iluminación. Estas fuentes las utilizan sobre todo para iluminación LED. ¿Sí? Entonces pidan una fuente de, si es para el auto, de 12 voltios, 10 amperios o 15 amperios como mucho, para que no tengan muchos inconvenientes de que puedan dañar la batería a la que van a cargar. Entonces es importante, antes de realizar cualquier conexión, revisar por ejemplo los stickers o las notas que vienen referentes hacia la alimentación. En este caso esta etiqueta nos dice que para trabajar con 110 o en este caso 245, que sería el voltaje máximo, que sería 220, hay que revisar un interruptor interno. Aquí internamente ustedes pueden ingresar un desarmador para que no tengan que desbaratar, y hay un switch, ¿sí? Hay un switch que, viéndolo desde acá arriba, desde la etiqueta, se puede ver, ahí está el switch, ahí se lo ve. Entonces ustedes pueden internamente ingresar el desarmador y mover el interruptor a 110 o 220 si es el caso, ¿no? En este caso, en el país en que vivo, se trabaja con 110, 120 voltios y está ya en ese punto. Hay también fuentes que no tienen este tipo de interruptor y la entrada dice 90, 220 o 240. También las pueden utilizar perfectamente y no necesitan hacer ningún tipo de cambio en ningún interruptor. Luego vamos a ver esta parte del conector. Aquí hay una tapita que es la que protege los tornillos, ¿sí? Y quiero que vean aquí, ¿sí? Dice AC, como se dan cuenta, y tiene la L y la N. Entonces, aquí es donde vamos a conectar en estos 2 tornillos la corriente de 220 o de 110, según sea el caso. Si tienen tierra en el sistema eléctrico, ustedes lo conectan acá. Si no, solamente utilizan estos 2. Luego tenemos estos 2 terminales que dicen común. Realmente es el mismo punto eléctrico, y lo mismo sucede con este que dice B+. Luego tenemos
aquí un ajuste que se refiere específicamente a este potenciómetro de aquí. Lo vamos a utilizar para realizar el ajuste de 12.7 voltios que debe tener el cargador. Es un voltaje típico promedio, ni muy alto ni muy bajo, para poder cargar la batería rápidamente. Este LED nos va a indicar cuando el cargador o la switching power supply, la fuente de poder, se encuentre energizada. Entonces, esta tapita ustedes la pueden levantar. De hecho, tienen que levantarla para poder acceder a los tornillos y realizar el conexionado. Lo primero que vamos a hacer es conectar el cable de corriente en los puntos que dicen AC para poder revisar que la fuente está funcionando, y luego la vamos a ajustar. Una vez que hayamos ajustado la fuente, podemos conectar los otros cables y tener listo el cargador para cargar la batería de nuestro auto cuando sea el caso. Entonces ajustamos correctamente los tornillos en los puntos de AC. Revisamos que no exista ningún tipo de alambrecillo suelto que nos produzca algún corto, y luego procedemos a energizar el circuito para poder ajustarlo. Entonces aquí ya tengo una extensión. Por favor, si me haces una toma también. En el momento que lo energice, se dan cuenta que se prende el LED verde, sí se ve claramente. Y vamos a utilizar un multímetro, acá está el multímetro, para revisar el voltaje de salida. Entonces, como yo les decía, el voltaje de salida se encuentra entre el terminal que dice común y B+, que fue lo que revisamos aquí en principio. En muchos diseños el común aparece como B-, ¿sí? Entonces, pero es el mismo. Entonces este punto y este punto nos dan el voltaje de salida, ¿sí? Como pueden darse cuenta, se encuentra en 10.4. Vamos a utilizar un destornillador para ajustar el voltaje hasta que alcance 12.7, ¿sí? Una vez que esté en 12.7 voltios, la fuente está lista para poder conectar los cables que van a alimentar la batería directamente, y tendríamos prácticamente nuestro cargador listo. Desconectamos y realizamos el último paso, que es conectar las pinzas de corriente. Entonces conectamos la pinza negra, de color negro, igualmente deben verificar que no exista ningún tipo de corto, ya sea en la entrada o en la salida. La pinza roja la conectamos al terminal que diga B+. Entonces revisamos que tanto el cable negro como el rojo se encuentren bien conectados y firmemente sujeto con el tornillo. Entonces revisamos que la pinza negra se encuentre en el terminal común o B-, que la pinza roja también se encuentre correctamente conectada en el terminal B+, y de esta manera estaríamos terminando. Siempre hay que asegurar esta tapita para evitarse que ingresen objetos extraños y puedan ocasionar un corto. Entonces, de esta manera, como ustedes ya se dan cuenta, tenemos nuestro cargador listo. Iría esta parte a la batería y esta parte a la corriente, y tenemos listo nuestro cargador de 12 voltios 10 amperios. En un próximo video voy a indicarles cómo realizar la carga. Realmente es sencillo, pero voy a explicarles sobre los tiempos de carga, por qué se demora uno u otro, dependiendo también del tipo de batería que ustedes tengan, de la capacidad y de la corriente del cargador. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.